Buenos días y bienvenidos nuevamente al podcast semanal de Renta Fija, en esta ocasión del 22 al 26 de julio de 2024, a cargo de Diana González. Bienvenidos. En el mercado de Estados Unidos, en los tesoros, vemos que hay dos fundamentales que van a guiar las expectativas esta semana y por ende el comportamiento de los tesoros. El primero es el PCE y el segundo el PIB. El PCE es el más relevante de estos dos debido a que es el indicador favorito de la Fed para definir sus tasas de política monetaria y la senda desinflacionaria que en este momento ya estamos viendo. De ser así, si sale un PCE bajito, veremos que los tesoros pueden alcanzar valorizaciones. No obstante, vemos que estas valorizaciones serán bastante limitadas en términos de que todavía no se va a dar un recorte, el recorte será hasta septiembre, y en términos de que la mayoría de este recorte ya se ha descontado. Esperamos en esta medida que el tesoro se mantenga debajo del 4.20, sobre el 4.20, tal vez incluso hasta un 4.16. No obstante, el 4% todavía está lejos de cumplirse y no vemos este escenario tan posible en el corto plazo. En el mercado de desarrollados vemos un comportamiento mixto. Por una parte están los bonos europeos, en los cuales vemos que el Banco Central Europeo ya ha decidido mantener su tasa inalterada, lo que genera ruido sobre realmente cuál será la disonancia entre las tasas de política monetaria de la eurozona frente a las del Tesoro. Esto podría generar dudas respecto a los spreads entre el Tesoro y los bonos alemanes, los cuales podrían llegar a reducirse, perdiendo las ganancias los bonos alemanes, siendo menos atractivos frente a los tesoros, dadas las nuevas tasas que se espera que se recorten frente a las de la eurozona, que todavía no se han movido, que se espera un tono dovish, ligeramente dovish más bien. Y todavía no está totalmente asentado que se vaya a dar un recorte en septiembre, lo cual podría generar esta disonancia entre los ciclos de recortes de tasas. Ahora bien, los yields del Reino Unido pueden resultar atractivos en medio de todo este escenario. Esto es debido a que los yields sí presentan un posible recorte en agosto, sí hay grandes señales de que puede haber un recorte en agosto, aunque hay parte del mercado que está cauteloso frente a ese aspecto. Y junto a esto, debido a que los yields en términos de política fiscal en Reino Unido ya se encuentran mucho con un nuevo parlamento, el cual tiene una disciplina fiscal mayor y el cual puede mantener los yields como en un terreno de bonos seguros, lo cual podría precisamente llevar a valorizaciones en estos. Ahora bien, en los mercados emergentes tenemos a China, la cual recortó sus tasas repo inverso a 7 días, reduciéndolas de 1.8 a 1.7. Este movimiento no era esperado por el mercado. Los bonos del gobierno chino avanzaron significativamente tras esta decisión, con futuros referenciales alcanzando niveles récord. Los rendimientos del bono a 10 años en China bajaron 2 puntos básicos a 2.24, mientras que los de 30 años cayeron un punto básico a 2.45. En el momento en el que se tomó estas tasas, esa decisión sobre tasas. Ahora bien, Colombia frente a sus pares, podemos ver que Colombia todavía tiene una tasa elevada frente a sus pares, junto a una inflación también elevada. La inflación de la mayoría de los países latinoamericanos ya ha corregido bastante más, siendo el más cercano el Banco de México, el Banco Chileno, perdón, en el cual la tasa de política monetaria se encuentra ya bastante ajustada, siendo esta el 5.75 versus el 4.19 en inflación que se tiene. Colombia ahorita tiene una tasa de política monetaria en el 11.25 frente a una inflación del 7.18. Brasil y México, por su parte, también tienen tasas elevadas, siendo estas de 10.50 y 11. Sin embargo, sus inflaciones ya se encuentran mucho más controladas, sobre el 4.23 y sobre el 4.98, lo cual precisamente dice Colombia podría llegar a tener un foco interesante por parte de los extranjeros. No obstante, esta situación no se está dando.
no se está dando y esto es en gran medida debido a los CDS. Todavía persiste el riesgo país. Todavía Colombia no se encuentra totalmente asentada en términos de política monetaria, por lo cual todavía los CIES se encuentran, de hecho la semana pasada se encontraron subiendo, lo cual indica que los extranjeros podrían no sentirse tan cómodos al entrar a este país, debido precisamente a ese riesgo, que Colombia ahorita está cotizando al mismo nivel que países como Guatemala, que tienen una calificación inferior, o incluso tienen unos IES más elevados que los de Brasil, que no también tienen una calificación inferior. La semana pasada vimos que la curva de tasa fija presentó desvalorizaciones generales a lo largo de esta, siendo estas en promedio de 3,65 puntos básicos arriba. Ahora bien, el spread de Colombia 10-2 se encuentra en niveles elevados, indicando el mayor empinamiento que se esperaba en los últimos meses, mientras que el spread en el nodo de 10 años frente al de Estados Unidos durante el último año se ha mantenido elevado debido precisamente a estos CDS. Esta semana se espera que la curva reduzca las ganancias de las últimas jornadas y que continúe con el empinamiento que hemos visto. Cabe resaltar que esperamos que durante la primera parte de la semana el movimiento sea bastante limitado, en pro de la cautela antes de conocer los datos del PCE de viernes. Es importante señalar que el impulso internacional será indispensable en las próximas jornadas, pues a falta de drivers locales relevantes, Colombia será un mercado dependiente de este impulso internacional. Por último, en deuda privada, la semana pasada se dieron disminuciones importantes en los rendimientos de tasa fija a lo largo de la curva. De igual forma, las tasas indexadas a líderes se valorizaron ligeramente. No obstante, las tasas indexadas al IPC aumentaron ligeramente. Respecto a los spreads, estos disminuyeron en todas las referencias. En el caso del IPC, esta disminución fue más pronunciada entre mayor era el plazo, lo cual generó un aplanamiento en los spreads frente a la deuda pública en VR. Por otro lado, Bancolombia ha anunciado la cancelación de los bonos ordinarios verdes el 24 de mayo del 2024. Estos bonos, cuyas características se detallaron en el comunicado, fueron remitidos en su totalidad y su inspección en el Registro Nacional de Valores y Emisiones, la cual fue cancelada efectivamente el 13 de junio de 2024, conforme a la ejecutoria del oficio del 12 de junio de 2024. No obstante, el programa de emisión y colocación que respalda estos bonos permanece vigente en el Registro Nacional de Valores y Emisiones, incluyendo los valores emitidos que aún no han sido emitidos precisamente, que aún no han sido redimidos. Eso sería todo por este semanal de renta fija. Los invitamos a escuchar los demás semanales, tanto de renta variable como de divisas, como de macroeconomía. Y ahí sería todo. Muchas gracias. Los invitamos también a leer el informe completo.